octavo. Espero se encuentren muy bien. Espero que se estén cuidando mucho y a sus familias también. A continuación les presento una explicación rápida de lo que es la guía de trabajo para español, para la terminación de los temas y los contenidos, o más bien los desempeños para grado octavo, para este primer periodo. Como ustedes se pueden dar cuenta, en la primera parte de la guía encontramos un cuadro de doble entrada donde están los componentes, desempeños, competencias y otra información que les permite a ustedes darse cuenta de los desempeños que ustedes desarrollan a través de esta guía, las competencias que ustedes desarrollan. Este cuadro no hay que copiarlo, simplemente es una información adicional que ustedes deben tener en cuenta para saber cuál es el objetivo y cuál es la finalidad de la guía. A continuación entramos ya a lo que son los puntos a desarrollar de la guía. El primero se trata de unas preguntas guía de exploración según la interpretación que ustedes le den a cada una de esas preguntas. Las preguntas deben tener su opinión, lo que ustedes piensan, como dice el enunciado, es interpretación. No deben copiar una consulta, no es necesario que busquen en Google, no es necesario que busquen ninguna información adicional, sino simplemente es tener en cuenta cada pregunta y responder lo que ustedes conocen, lo que ustedes recuerdan, lo que de pronto con sus papitos pueden averiguar o recordar, porque como dice acá, guía de exploración es la información que para mí como docente me sirve a manera de diagnóstico y me permite saber qué conocimientos ustedes tienen acerca del contexto en el que se desarrolló la cultura precolombina y prehispánica. Entonces, estas preguntitas que están en este cuadrito acá, por favor, las responden según su criterio. Luego pasamos al segundo punto, donde nos muestran, nos indican hacer la lectura de la página indicada por la docente y desarrollar los puntos. Bueno, ahí en el enunciado se dice, se muestra muy claramente cuáles son esos puntos. Marcar la estructura y la intención del autor con respecto al texto. Y por último, elaborar un mapa mental teniendo en cuenta la información consultada en clase. Como dice aquí, nota, recuerda, estos puntos ya se trabajaron en clase el 12 de marzo. Si ustedes de casualidad no han terminado esta parte, deben ponerse al día para poder completar este tema, ¿sí? Este desempeño. Es una oportunidad que ustedes no pueden desaprovechar. Ahora, para el tercer punto, deben tomar apuntes acerca de la contextualización que se presentó durante la época precolombina y prehispánica, que se encuentra a continuación en la guía. Escribir una conclusión a manera de opinión sobre cómo observas esa influencia del contexto de los acontecimientos históricos en las obras artísticas y literarias. ¿Cómo influyó ese contexto, esos hechos históricos para que se diera la creación de la parte artística del arte colombino y para que se generaran las historias que los indígenas contaban y que pasaron de generación en generación? ¿Sí? Bueno. Luego dice en el cuarto punto, escribe los datos que observas en la lectura a continuación y define con tus palabras cultura precolombina. Ojo con esto, es tomar apuntes, es opinión, es el criterio de ustedes. No copien, muchachos, por favor. Qué pena repetirles tantas veces, pero es que ya me han preguntado muchas veces por WhatsApp que si hay que copiar. Profe, hay que copiar toda la guía. No, muchachos, por favor, lean muy bien los enunciados, tengan en cuenta lo que se les pide, por favor. Entonces, ojo con esto. En el tercer punto, una conclusión a manera de opinión sobre cómo se observa la influencia de los hechos históricos en las obras artísticas y literarias. Y en el cuarto punto, definir con tus palabras qué es cultura precolombina. En la página número 2 vamos a encontrar una pregunta
que se refiere a la secuencia número 1, la secuencia didáctica número 1, que es lo que estamos trabajando. Es una pregunta problematizadora que no hay necesidad de resolver, simplemente es como un título, ¿sí? Entonces, hablando de títulos, de subtítulos, podemos decir que esa pregunta es el título y cultura precolombina es como si fuera el subtítulo. Bueno, aquí encontramos en la nubecita pues como una introducción, ¿no? De hecho, de ahí podríamos sacar algo de la definición de lo que es la cultura precolombina y prehispánica, pero no podemos olvidar esta contextualización, porque de aquí también nos pueden salir varias ideitas. No se preocupen que más adelante les voy a enviar un video que nos va a permitir ampliar estos conocimientos, esta información acerca de la literatura desarrollada por los pueblos indígenas prehispánicos y precolombinos. En el quinto punto dice, realiza los siguientes mapas sobre la ubicación y situación actual de los pueblos indígenas en América. Esto es para podernos ubicar en el contexto. Si nosotros no nos ubicamos en el contexto, muchachos, no vamos a poder relacionar esa parte histórica, esa parte geográfica con el desarrollo del arte y el desarrollo literario, ¿sí? Entonces, emplea colores, por favor. Ustedes saben que a mí me gustan las cosas bien bonitas y bien pulidas con colores, para resaltar los puntos más importantes que se tuvieron en cuenta para la formación de los pueblos indígenas y cómo han permanecido hasta la actualidad. Realiza la toma de apuntes que explique cada uno de los mapas. Entonces aquí les puse un mapita acerca de la situación actual de los pueblos indígenas. Pues a los muchachos que de pronto pues tienen un computadorcito en casa les va a quedar mucho más fácil, porque solamente sería poner la hoja en el mapa y calcarlo. Pero pues si tiene solamente su celular, el celular de los papitos, del acudiente, entonces pues ahí sí tendrían que mirar la manera. Ustedes son muy creativos, ustedes tienen un talento muy bueno para dibujar y yo sé que les va a quedar súper bonito, les va a quedar súper chévere esos mapas. Tratar de colocar las convenciones más importantes, tener en cuenta esa parte simbólica, porque un mapa sin este tipo de información quedaría sin ningún objetivo, ¿no? Aquí vemos toda la información, como les digo, más adelante les voy a hacer un video explicativo acerca de esta información. Bueno, aquí vemos también otro mapita, que es la ubicación geográfica de los pueblos indígenas antiguos, cómo se ubicaron ellos, los vínculos recobrados, todo el desarrollo que tuvo estos pueblos indígenas. También observamos la influencia del libro solar, también llamado el Yurupari, que nosotros ya lo terminamos de leer. Fuimos muy juiciosos durante ese primer periodo y leímos nuestro librito completico, gracias a Dios. Antes de que sucediera todo esto, alcanzamos a leer nuestro librito del Yurupari, y eso es algo que también les voy a pedir el favor en el cuaderno de plan lector. Yo la verdad no recuerdo muy bien si los cuadernos de plan lector quedaron en el salón, pero si no, entonces por favor no se les olvide terminar. Creo que ustedes tienen los cuadernos, porque estábamos haciendo la actividad de el cuestionario del libro, y creo que los que no tenían ese cuestionario le tomaron foto. Entonces por favor, muchachos, si de pronto alguno puede hacer el favor de enviar esa fotico del cuestionario, le voy a pedir ese gran favor, porque pues yo me quedé sin el libro está en el colegio, entonces pues me serviría mucho también tener esa información, y pues obviamente a los que de pronto no tienen esa información en sus libros. También les quería pedir el favor, aprovechando antes de que se me olvide, formar un grupo de WhatsApp de estudiantes. Pues yo sé que está el grupo de WhatsApp de los papitos, pero se me facilita tener una cercanía mucho más con los propios estudiantes, ¿sí? Porque pues una cosa son los papitos y otra cosa son los estudiantes. Los estudiantes se les facilita entender con mucha más rapidez las cosas que yo les explico. Número 5, encontramos el punto número 6, donde hay unos esquemas, unos organizadores gráficos
podría decirse más bien unos esquemas informales que encontré en internet, porque pues infortunadamente no tengo los libros de español acá, entonces tuve que hacer uso de la tecnología y consultar algunos esquemas, eh, pues a manera pues como para que me fuera más rápido hacer esta guía. Entonces, dice, elabora los siguientes esquemas en tu cuaderno y escribe una conclusión sobre lo que interpretas de cada uno. Puedes emplear los links para verlos con mayor claridad. Sé que acá no se ve como mucho, pues por lo menos yo los puedo ver, pero abrí en el celular y en el celular no se ven bien las letras, se ve una letra como muy pequeña y muy borrosa. Entonces en esta parte de acá está el link para que ustedes lo puedan abrir para que lo puedan abrir con más facilidad y puedan verlo un poquito más claro. Entonces aquí encontramos literatura prehispánica, los géneros prehispánicos, las características, los datos históricos, el periodo en el que se desarrolló, las obras y los autores, ¿sí? Como les digo, no se les olvide. Yo creo que lo único que tendría que copiar serían estos esquemas, pero al final no se les olvide la conclusión. Este sí lo hice también pues a manera de rapidez, pues por lo mismo del afán de sacar rápido la guía. Entonces tuve que consultar, aquí también está el link, el enlace, y aquí podemos observar lo que es la literatura prehispánica. Solamente tuve en cuenta tres civilizaciones, tres de las grandes civilizaciones, que son la Inca, la Maya y la Azteca. Bueno, y para terminar acá tenemos el séptimo punto, explicar qué rasgos específicos determina la tradición oral y qué géneros literarios fueron los que más se desarrollaron. Teniendo en cuenta la información que ustedes ya leyeron, y si ustedes quieren consultar un poco más, entonces pueden responder esta pregunta. No se les olvide que tiene que ver con tradición oral y qué géneros fueron los que más se desarrollaron, teniendo en cuenta esa tradición oral, ¿sí? Con respecto al octavo punto, que sé que para algunos, de hecho creo que la mayoría, va a ser un poco difícil por la cuestión de la impresión. Dice, consulta 3 obras de arquitectura, pintura y escultura de la época precolombina y prehispánica. Solamente son 3. Puede ser cualquiera, ya sea de pintura, de escultura, de arquitectura, lo que ustedes encuentren en la información que vayan a consultar. Y bueno, acá dice, imprímelas. Ahí el problema. Sé que para muchos es difícil la impresión, entonces les voy a dar la opción de poderlas dibujar o dejar el espacio en el cuaderno. Con eso pues más adelante, cuando ya salgamos de esta situación, si Dios quiere, pues las podemos imprimir y ahí sí las agregamos en el cuaderno. Porque yo exijo de esta manera, porque si yo les voy a revisar obviamente el trabajo, necesito hacer una relación de las respuestas que ustedes tienen de cada pregunta con respecto a la imagen que ustedes escogieron. Por ejemplo, si escogieron, digamos, el calendario maya, digamos que alguno consiguió esa imagen, entonces, y respondió las preguntas de acuerdo a esa imagen, entonces yo necesito saber qué fue lo que escribió, qué interpretó, qué respuestas tiene con respecto a esa imagen. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el tema que representa esa imagen? Entonces, dependiendo de su interpretación, más no de lo que consultaron, porque yo sé que algunos van a consultar, entonces, dependiendo de esa interpretación, yo relaciono lo que ustedes respondieron con la imagen. Pero si, por ejemplo, me responden cuál es el tema que representa el amor, y si no hay imagen, yo cómo sé por qué escribió el amor, ¿ven? ¿Cómo voy a hacer para revisarles esa interpretación si no hay imagen? Entonces, por eso, para mí es esencial que tengan esa imagen anexa en el ejercicio, en este octavo punto. Bueno, y con respecto al noveno punto, que es de plan lector y es complemento de lo que quedó pendiente de las preguntas que ya les había dicho en la explicación
anterior, de la página anterior, bueno, no recuerdo en qué parte fue que les dije eso, de terminar el taller del libro El Yurupari. En este punto hay que realizar la lectura sobre la obra prehispánica del Popol Vuh. Entonces, pues yo no les estoy diciendo que se pongan a leer, aunque sí deberían de leer la obra completa, pero como sé que para muchos es difícil conseguir el libro, yo sé que algunos van a bajar el PDF o van a bajar el resumen, bueno, no sé. Traten de leer, de hacer la lectura de una obra que sea completa, porque de pronto algunos por la pereza lo que van a hacer es consultar los rasgos más importantes de esta obra y pues de pronto va a ser diferente al muchacho o al estudiante que sí lo lea completo. ¿Ven? Entonces quedan como en desventaja. Entonces yo sé que ustedes son muy juiciosos y van a hacer el mayor esfuerzo para mirar esta información de la obra prehispánica del Popol Vuh. Y con esta información, con esta lectura del Popol Vuh, vamos a tener en cuenta los aspectos que nos muestra el cuadro de doble entrada a continuación. Esos aspectos son el autor y la fecha de recopilación de estas historias, las partes en las que se divide cada una de las obras, la temática general, el género y el subgénero al que pertenece, los personajes principales, aunque hay que mirar esa parte porque de cada una de las obras hay muchos personajes, entonces hay que observar cuáles serían esos personajes principales y observar sobre todo de cada una de las partes o de los capítulos en los que está dividido. Y por último, la cultura aborigen a la que pertenece. Con respecto al género y al subgénero, muchachos, no se les olvide que esto se refiere a los géneros literarios, ¿no? Ustedes saben que existen tres géneros literarios, el narrativo, el lírico y el dramático. Entonces, pues dependiendo de ustedes cómo vean estas obras, cómo se pueden leer, asimismo ustedes las deben ubicar en qué género, a qué subgénero pertenecen. Con respecto a la cultura, pues dependiendo de la información que ustedes ya observaron anteriormente. Bueno, sin embargo, a continuación yo les coloqué una lectura introductoria al respecto en relación con la obra del Popol Vuh y pues hay una imagen alusiva a esta obra. Y en la última página van a encontrar mis datos, al igual que la bibliografía y una nota aclaratoria con respecto a los correos Gmail que les solicité, independientemente de que sigamos con la cuestión virtual o que asistamos a las aulas de clase. De todas maneras, esta información Gmail, los correos de Gmail, voy a trabajar unos foros, entonces un trabajo virtual. Entonces, igual, por favor, les pido, muchachos, que me envíen esa información. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Espero puedan resolver las dudas. Muchas bendiciones, se cuidan mucho, colaboren mucho en casita. Los quiero mucho. Chao, muchachos.